Estamos junto a una de las personas más escuchadas en el Parlamento durante la tramitación de esta ley, la jueza Gloria Negroni, que aparecía ahí en la nota del tercer juzgado de familia de Santiago. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Carola. ¿Qué implicancias tiene esta normativa que sabemos y hemos escuchado viene a cambiar un paradigma cultural, jueza? Sí, la verdad es que es un cambio fundamental, es un cambio como sociedad, es realmente una perspectiva distinta en la mirada que se le da a estos temas desde los hijos, desde nuestros hijos, que son los que debieran soportar menos las consecuencias, a veces no tan gratas, de las decisiones de sus padres, y por lo tanto es un cambio que se focaliza en ellos, en cómo ellos deben mantener una estabilidad emocional, afectiva, económica, a pesar de las decisiones de los padres. Y como muy bien se señala, efectivamente, la perspectiva que se debe dar es de una armonía y de un acuerdo en todas esas decisiones que son posteriores a una separación. Vale decir, lo que busca la ley es fomentar la política de los acuerdos, cómo en definitiva la gente toma conciencia de sus responsabilidades, de sus decisiones, las hace suyas y de las consecuencias que esas decisiones tienen, y que ojalá esas consecuencias sean lo menos perceptibles en lo económico, en lo afectivo, en lo psicológico para sus hijos. Y eso es lo que la ley promueve, que de acuerdo a esta norma entonces sean ambos padres los que sigan, por supuesto estando juntos o separados, a cargo de las obligaciones de crianza, de educación, de mantención, en general, de todas las obligaciones que tienen que ver con los niños. ¿Y eso concretamente se hace por la vía de eliminar este artículo 225 del Código Civil, o se le cambia el texto que dice que en caso de separación es la madre la que queda al cuidado de los hijos? Se establece como principio la corresponsabilidad, que no estaba establecido de esa manera. Se incorpora la corresponsabilidad que tiene que ver con este principio de establecer obligaciones comunes. ¿Ambos padres serán responsables juntos o separados? Porque se hacía un distingo. El artículo 224 del Código Civil señalaba este principio, que es un principio acorde con la Convención de los Derechos del Niño, pero luego en el 225 señalaba, cuando se separen, el cuidado queda con la madre, lo que significaba, a mi juicio, una carga bastante importante que caía sobre la espalda de uno solo de los padres, en el sentido de todas las pensiones alimenticias, ¿no es cierto?, que veíamos durante el año pasado, era un tema bastante recurrente, y hoy día se dice, no, el niño, cuando los padres se separan, sigue quedando a cargo de ambos, porque la separación no puede ser un determinante para un cambio en la vida del niño. El niño tiene que sentir el apoyo en su crecimiento de ambas figuras, y eso es lo que determina que no haya un desequilibrio en su personalidad futuro. Cuando nosotros vemos en los tribunales de familia las causas complejas de niños, muchas veces tiene que ver con este desequilibrio, con que el niño vivió con un padre muy presente o con una madre muy presente, con un papá muy proveedor o con una madre muy proveedora y con una ausencia de la otra figura. Entonces eso hace que la personalidad de cualquiera de nosotros sufra una escisión o un desequilibrio que se tiene que ir saltando a medida que el adulto va pudiendo reconciliarse con su pasado, y eso a veces cuesta muchísimos años y muchas veces no se logra en la vida. Entonces esto tiene consecuencias para la vida de las personas que tienen que ver realmente con cómo construimos una sociedad distinta para nosotros, para nuestros hijos, y eso es el cambio tan paradigmático. Ahora, que se el está hecho buscando. de que esté en la ley no hace menos difíciles las separaciones y el ponerse de acuerdo entre los padres para ver cómo se hacen adelante con los hijos, digamos. Evidentemente introduce otra perspectiva que es fundamental. Pero en la práctica, una pareja, por ejemplo, que en este momento está enfrentando un proceso de separación, ley, ¿cómo tiene que organizarse? Por ejemplo, las parejas que tienen fin de semana por medio, los niños, o que un día de la semana se lo llevan a la casa y ahí le tienen, no sé, un uniforme para llevarlo al día siguiente. ¿Ese tipo de acuerdos se va a mantener? Por supuesto. La ley, no, tal como tú dices, no viene a hacer un distingo tan importante en términos de lo que hoy día son los acuerdos de la mayoría de las personas que se separan en Chile. La ley fortalece la política de estos acuerdos e incentiva a que los padres tengan una actitud cada vez más colaborativa y más generosa con el otro, en términos de visibilizar lo que es más importante, que son los niños. Porque ¿qué ocurre? Si tú quieres llegar a un acuerdo y tienes a uno de los padres más empoderado en virtud de lo que dice la ley, esos acuerdos pueden ser más costosos de alcanzar.
conversar, porque hay una de las partes que siente que de alguna manera, o podría sentir que de alguna manera está beneficiado por una normativa. Hoy día no, porque la política que establece, o la perspectiva que establece la ley, es precisamente que ambos son iguales en cuanto a las obligaciones y derechos respecto de los niños. Entonces, claramente se fortalece esta política de acuerdos y obliga de alguna manera a consensuar mejor, a ser más generoso en esto de compartir obligaciones y derechos. Y esa es la diferencia. Sigue siendo lo mismo, la forma en que nos vamos a compartir las obligaciones y responsabilidades, y la gente que en realidad no tiene problema, y que es la mayoría. Quiero ser súper enfática en eso. Hoy día la mayoría de los casos no se judicializan, y eso es lo que se quiere. Ojalá no tuviéramos tanto trabajo en los tribunales de familia, porque eso implicaría que las personas se están haciendo más cargo de sus decisiones, son más responsables, son más conscientes, se hacen cargo de las consecuencias de sus actos, nos hacemos cargo de ellos. Y eso implica que los jueces tenemos que intervenir menos. Ojalá, como digo, tuviéramos mucho menos trabajo, y eso implicaría que efectivamente nos estamos haciendo cargo. Pero en la medida que eso no ocurre, se judicializa y tenemos mucho más elementos, y eso también hay que mencionarlo. La ley hoy día nos entrega muchísimos más elementos de criterio para efectivamente discernir dónde está mejor, o dónde va a estar, o dónde va a quedar mejor el niño en caso que no haya un acuerdo. ¿Y esos elementos nuevos cuáles son? Están dentro del marco del interés superior del niño. No. Están dentro del marco del interés superior del niño, pero más detallado. O sea, hoy día todavía la ley nos señala el interés superior del niño como principio, está en nuestra ley de tribunales de familia, están todas las normas que devienen de la Convención de los Derechos del Niño, pero detalla más. Dice, por ejemplo, vinculación afectiva que tienen los padres, o que tenían los padres al momento, antes y al momento de la separación con el hijo, del niño con sus padres. La actitud de los padres, la aptitud de los padres para colaborar con el otro y fomentar la relación directa y regular con el otro. La opinión expresada por el niño, los peritajes que se hubiesen llevado a cabo, los domicilios de los padres, porque efectivamente es distinto fijar una relación directa y regular, un cuidado personal, cuando los padres viven en diferentes ciudades de Chile, incluso con un padre viviendo en Chile y el otro en el extranjero, o uno en una comuna muy distante de la otra. Entonces, tal como tú dices, también tiene mucho que ver con cuántos son los medios y los recursos con que yo cuento, porque eventualmente en una familia podrá tener el niño 2 casas, ¿no es cierto? Y habrán otros casos en que el niño solo va a tener un lugar donde va a residir, y ese va a ser el lugar principal. Y el hecho de que esté la legislación a partir de abril o por ahí disponible, ¿no puede llevar a que se alarguen más o se compliquen más los procesos de mediación, o que la misma judicialización de una situación familiar pueda ser más extensa? Yo creo que no debiera ser en ningún caso la perspectiva, porque como digo, la mayoría de los casos no son los que llegan al sistema judicial. Los casos complejos son los que sí llegan donde las personas no alcanzan acuerdo por alguna razón. Y lo otro, magistrada, en su experiencia, ¿cuál es el mejor arreglo desde la perspectiva de un niño? ¿Hay algún sistema que sea preferible sobre otro en términos de días, responsabilidades? Yo creo que tiene que ver mucho con la vida de cada niño y de cada familia, con las costumbres de cada familia, y es por eso que siempre el mejor acuerdo es el que llegan los padres y la familia en particular. Pero creo que, de mi experiencia con haber entrevistado a muchos niños durante estos 7, casi 8 años de juez de familia, el mundo ideal del niño es que los padres estén juntos. Pero como lo ideal no existe, hay que tratar de que el niño sienta que cuenta con ambos, y eso implica que no pongamos al niño en un conflicto de lealtades, que el niño sienta que puede acceder a la mamá y al papá igualmente, de igual manera, y que los padres, en pro de este amor que sienten por él, son capaces de ponerse de acuerdo y no ponen sobre su espalda las decisiones, porque muchas veces usamos al niño y nos equivocamos todos en eso, cargándolo con responsabilidades que no son para él. Entonces, en la medida que el niño sienta este apoyo principal desde ambos, ser, por supuesto, mejor para él. Y Chile se pone al día en ese sentido con la responsabilidad de los padres en igualdad de condiciones. Muchas gracias, Gloria, por conversar con nosotros. Gracias, Carola. Buenos días. Buenos días.